El palacio real de Citerán brillaba bajo los soles gemelos. Sus agujas cristalinas arrojan reflejos prismáticos a través de las arenas carmesí. El aire estaba lleno de tensión, un temor tácito que se aferraba a cada superficie como una segunda piel. Dentro de la gran sala del trono, donde se alzan columnas de obsidiana se elevó hacia el techo infinito, la reina Beilra se sentó sobre su dais levitando. Ella la presencia dominaba el asombro y el miedo en igual medida. Su forma alargada envuelta en túnicas tejidas a partir de la luz de las estrellas. A su alrededor se encontraban los guardias de élite, guerreros cuya armadura exoesquelética brillaban incluso a la tenue luz, sus ojos brillaban débilmente mientras buscaban cualquier señal de peligro. Pero hoy, nadie podría haber anticipado lo que se desarrolló. Ni siquiera los protectores más leales de la reina estaban preparados para ello. Pánico ondulado a través de la cámara cuando sonaron las alarmas. Un sonido tan estridente que parecía atravesar directamente el hueso, los escudos que alguna vez fueron impenetrables que rodeaban el palacio parpadearon violentamente antes de colapsar por completo, dejando a todos expuestos. Un zumbido bajo llenó el aire, haciéndose más fuerte con cada pasando en segundo lugar hasta que quedó claro que algo o alguien estaba infringiendo la perímetro. Los guardias alienígenas se movieron rápidamente, posicionándose alrededor de la reina en una formación protectora, sus armas crujían de energía, listas para atacar a la menor provocación. Sin embargo, hubo dudas en sus movimientos. Incertidumbre grabada en sus expresiones generalmente estoicas. Susurros se esparcieron entre ellos como incendio forestal. Cuentos de antiguas profecías y enemigos olvidados que provocan inquietud en lo profundo de sus filas. Y luego vino la primera explosión. Un rugido ensordecedor sacudió los cimientos mismos del palacio. El humo se elevó hacia la sala del trono, ahogando la visibilidad y enviando fragmentos de cristal lloviendo desde arriba. A través del caos surgieron figuras envueltas en sombras, sus formas cambiando antinaturalmente, como si desafiara las leyes de la física. Se movieron con propósito, su paso sincronizados a pesar de sus formas fluidas. Los guardias dispararon implacablemente, rayos de plasma iluminaban la neblina, pero nada parecía frenar el avance de los intrusos. Uno a uno, los guerreros cayeron de regreso, su coraje se desmoronaba bajo el peso de cualquier fuerza que ahora invadiera su santuario. Incluso los más valientes entre ellos, el capitán de la guardia, Siller, dudó antes de retirarse aún más a las profundidades del palacio. Sus mandíbulas se retorcieron nerviosamente mientras miraba a su hombro a la reina. Su majestad, él raspó, su voz apenas audible sobre la cacofonía. No podemos retenerlos aquí. Por primera vez en siglos, el miedo se apoderó de los corazones de los defensores de Beilra, y huyeron, no hubo cobardía, pero instinto de supervivencia, gritando más fuerte que el deber. En medio de esto pandemonio, una figura se mantuvo firme. A diferencia de los demás, el no acobardarse o retirarse. Vestidos con equipo de combate maltratado marcado por innumerables batallas, el capitán Orion Drake se mantuvo firme cerca de la base del Deis. Sus rasgos humanos eran rugosos, con cicatrices tanto física y emocionalmente por años de guerra. Había sido enviado a Citerion en misión diplomática, aunque poco se esperaba que sobreviviera lo suficiente como para marcar la diferencia. Ahora, ante el peligro inminente, decidió no huir. Orión levantó su rifle, apuntando con cuidado a pesar del caos que se arremolinaba a su alrededor. «Quédate detrás de mí», ladró, mirando brevemente a la reina. No fue un orden. Fue una promesa. Con precisión practicada, desató una andanada de disparos hacia las sombras invasoras, comprando preciosos segundos para que la reina se reagrupara. Cada bala golpeó cierto, ralentizando el avance lo suficiente como para crear espacio para respirar. Pero Orión sabía que esto no duraría para siempre. Lo que sea estas criaturas eran, no eran enemigos ordinarios. Val lo miró con una expresión ilegible, sus ojos luminosos entrecerrándose ligeramente. Los humanos eran extraños seres frágiles pero tenaces, impulsados por las emociones más que por la lógica. Ella no había esperado tanta lealtad de uno de ellos, especialmente no ahora. Aún así, ella dijo nada, permitiendo que el soldado humano se hiciera cargo mientras sus propias fuerzas se dispersaban como hojas en una tormenta. Como otra oleada de atacantes avanzó, Orión apretó los dientes y ajustó su postura. «Está bien, feo», murmuró en voz baja. «Veamos qué tienes». Su determinación ardió más que las explosiones sacudiendo el palacio.
Una chispa desafiante en medio de una oscuridad abrumadora. Si alguien podría cambiar el rumbo, sería él. O eso esperaba. La situación dentro de la sala del trono se volvió más caótica con cada momento pasajero. Llovieron fragmentos de cristal roto como granizo mortal, lo que obligó a Orión a esquivarlos mientras mantenía su posición defensiva. La reina permaneció inquietantemente tranquila, sentada sobre su dais flotando, como si la destrucción desplegarse a su alrededor era simplemente un inconveniente. Sus dedos alargados golpearon rítmicamente contra el reposabrazos, un gesto sutil que traicionó su mente calculadora. Capitán Val finalmente habló, su voz rica y melódica, pero teñida de impaciencia. Tu especie es conocido por su sentimentalismo. ¿Realmente crees que sacrificarte alterará el resultado? Orión le perdonó un vistazo rápido. Su ceño fruncido bajo el cabello rayado por el sudor. El sentimentalismo nos mantiene vivos a veces. Él disparó de vuelta sin perder el ritmo. Además, correr no es exactamente mi estilo. Una ondulación débil de diversión cruzó el rostro de la reina, aunque era imposible saber si provenía del humor genuino o del desdén. Fascinante, murmuró casi para sí misma. Quizás la humanidad tenga más para enseñarnos de lo que asumí. Su intercambio fue interrumpido por otra explosión desgarradora. Más cerca esta vez, las sombralas figuras avanzaban sin descanso, sus movimientos inquietantemente fluidos. Orión apretó el rifle, disparando otra ronda. Chispas volaron como una de los atacantes tropezaron hacia atrás, momentáneamente aturdidos. Pero el indulto duró poco. Dos más tomaron su lugar, sus formas cambian de manera impredecible. Eres bienvenido a lanzar en cualquier momento, llamó Orión por su hombro, medio bromeando a pesar de las terribles circunstancias. La reina inclinó la cabeza ligeramente, considerando sus palabras. Luego, con un movimiento elegante, extendió un abrazo delgado. Un pulso de energía irradió hacia afuera desde su palma, golpeando a varios de las entidades invasoras. Retrocedieron, retorciéndose como quemados por llamas invisibles. Orión parpadeó sorpresa, bajando momentáneamente su arma. Está bien, admitió a regañadientes, eso es impresionante. No confundas mi intervención con camaradería, Beilra, respondió fríamente. Simplemente estoy asegurando mi supervivencia y tal vez extrayendo algo valor del tuyo. Orión se rió secamente, recargando su rifle. Bastante justo. Solo no esperes que empiece a inclinarme pronto. A pesar de su incómoda alianza, él se encontró cayendo en un ritmo. La precisión táctica de Orión complementó el poder puro de Beilra, creando una sinergia frágil pero efectiva. Cubrió sus puntos ciegos, usando ráfagas de disparos para regresar los atacantes cada vez que intentaban flanquearla. A cambio, desató devastadoras oleadas de energía que despejaron caminos a través de la horda implacable. En un momento, una sombra particularmente grande se cernía sobre sus cabezas, su forma distorsionándose grotescamente mientras se preparaba para atacar. Orión se adelantó, derribando a la reina de su dais justo cuando un enorme apéndice en forma de garra se estrelló contra el lugar donde ella había estado sentada momentos antes. El impacto envió temblores por el suelo, derribándolos a ambos. Gracias por la salvación, gruñó Orión, rodando de costado y volviendo a sus pies. Beilra lo miró con una mezcla de irritación y respeto renuente. Hacer no presumes familiaridad, humano. Esa fue una maniobra táctica. Nada más. Seguro cosa, o bromeé, quitándole el polvo de su uniforme. La próxima vez, intenta advertirme antes de que nos aplasten a los dos casi. Sus bromas continuaron mientras luchaban codo a codo, interrumpidas por ráfagas de acción y destellos de brillantez. A veces, Orión no pudo evitar maravillarse de cuán perfectamente trabajaron juntos a pesar de sus obvias diferencias. Beilra, por su parte, parecía igualmente intrigada, aunque lo escondió bien detrás de capas de real desapego. Sin embargo, incluso mientras se mantenían firmes, las probabilidades permanecieron apilados contra ellos. Los atacantes no mostraron signos de fatiga, sus números parecían interminables. Peor aún así, comenzaron a aparecer grietas en las paredes de la sala del trono. Evidencia de inestabilidad estructural. Polvo derramado de arriba, mezclándose con humo y escombros para crear una neblina sofocante. No podemos mantener esto para siempre. Orión gritó, evitando por poco un golpe de otro atacante. Beilra asintió secamente, su mirada recorriendo la habitación. Acordado.
Necesitamos una estrategia más allá de la mera resistencia. ¿Tienes alguna idea brillante? ¿Su Alteza? Orión preguntó, agachándose detrás de una columna caída para recargar. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Una que no llegó a sus ojos. Las ideas brillantes son mi especialidad, capitán. Sígueme. Con eso, ella hizo un gesto bruscamente, convocando una oleada de energía que los impulsó a ambos hacia un estrecho pasillo que conducía más profundamente al palacio. Orión lo siguió sin dudarlo, confiando en sus instintos, aunque solo fuera porque no tenía un plan mejor. Como ellos desapareció en las sombras, la sala del trono se derrumbó detrás de ellos en un estruendoso rugido, sellando sus perseguidores. Por ahora, el estrecho pasillo se retorcía y giraba como un laberinto, sus paredes pulsantes débilmente con venas bioluminiscentes. Orión luchó por mantener el ritmo de Beilra, cuyos pasos eran inquietantemente veloces a pesar de su comportamiento regio. Cada paso resonaba siniestramente, mezclándose con el estruendo distante de estructuras colapsadas detrás de ellos. El aire se hizo más pesado, teñido de un acre olor que hizo temblar la nariz de Orión. Y, jadeaba, agarrando su rifle más apretado. ¿Hacia dónde nos dirigimos exactamente? ¿Alguna cápsula de escape secreta? ¿Un oculto arsenal? Beilra no miró hacia atrás mientras navegaba por el pasaje laberíntico. Tú los humanos siempre asumen que la fuerza bruta o la huida es la solución. No, capitán. Nosotros vamos a enfrentar esta amenaza en su origen. Orión casi se tropieza con sus propias botas. ¿Enfrentarlo? ¿Quieres decir cómo caminar directamente a la guarida del dragón? Precisamente, ella respondió, su tono como suave como la piedra pulida. Estas criaturas se alimentan del miedo y el caos. Para derrotarlos, debemos cortar su conexión con este reino. ¿Y cómo propones que hagamos eso? Orión preguntó escépticamente, esquivando una protuberancia baja que sospechosamente parecía un fon. Beilra hizo una breve pausa, girando para enfrentarlo. Por primera vez, su expresión se suavizó, no del todo cálida, pero algo cercano a la curiosidad. Al comprenderlos, al ver lo que realmente lo son. Antes de que Orión pudiera responder, el corredor se abrió en una cavernacámara bañada en misteriosa luz verde. Imponentes cristales sobresalían del suelo y el techo, zumbando suavemente como si estuvieran vivos. En el centro de la habitación flotaba un remolino de oscuridad, zarcillos de sombra que se extendían hacia afuera como agarrándose manos. El aire crepitó con energía, haciendo que los pelos del cuello de Orión se erizaran. Al final. Esto es todo, anunció Beilra, con la voz apenas por encima de un susurro. El punto Nexus. Destruye esto y los invasores desaparecerán. Orión levantó un ceja. Eso suena sospechosamente simple. ¿Cuál es la trampa? Ella le dio una mirada de reojo. El problema, capitán, es que el nexo se alimenta de la intención. Solo aquellos que se acercan a él sin miedo pueden interrumpir su control. Sin miedo, Orión hizo eco, agarrando su arma con más fuerza. Correcto. Sin presión ni nada. Beilra ignoró su sarcasmo, acercándose al vórtice. Sombras bailaban a su alrededor, fundiéndose en grotescas formas que gruñó en silencio. Ella extendió una mano, con la palma hacia afuera, y cerró sus ojos. Un suave resplandor emanaba de las yemas de los dedos, presionando la espalda contra la creciente oscuridad. Orión dudó, dividido entre la admiración y la incredulidad. Esta era una locura, pura y no adulterada locura. Y sin embargo, aquí estaba él, de pie al lado de un extranjero que reina en una gran cueva, a punto de luchar contra los horrores interdimensionales con pura fuerza de voluntad. Si este no fuera el argumento de una mala película de ciencia ficción, no a saber qué era. Bien, murmuró, tomando una respiración profunda. Hagamos esto. Él dio un paso adelante, uniéndose a Beilra al borde del vórtice. Las sombras se elevaron hacia él, sus formas cambiando a rostros de pesadilla. Versiones retorcidas de sus camaradas, su familia, su pasado fracasos. Cada imagen arañaba su mente, desenterrando recuerdos que había enterrado durante mucho tiempo. Hace. Su pecho se tensó, su corazón latía como un tambor de guerra. ¿Lo sientes, no es así? La voz de Val atravesó la bruma. Afilado y estable. Ellos prosperan en tu duda, tu arrepentimiento. Déjalo ir. Era más fácil decirlo que hacerlo,
pensó Orión amargamente. Pero se obligó a concentrarse, canalizando cada gramo de determinación él poseía. Pensó en las batallas que había librado, las vidas que había salvado, las promesas que había cumplido. Lentamente, el peso opresivo comenzó a levantarse, reemplazado por una determinación feroz. Juntos, humanos y extraterrestres avanzaron, su fuerza combinada creando una barrera de luz que empujó hacia atrás contra el vórtice. Las sombras se retorcían y chillaban, sus formas disolviéndose en volutas de humo. Pero el esfuerzo tuvo un costo. Tanto Orión como Beilra se tambaleó bajo la tensión, sus cuerpos temblando de agotamiento. Solo un poco más, instó Beilra, con la voz tensa pero resuelta. Orión asintió, apretando los dientes, su visión borrosa, sudor goteando por su rostro, pero él se negó a vacilar. No ahora, no cuando estaban tan cerca. Y entonces, así como de repente, tal como había comenzado, el vórtice se estremeció violentamente. Las sombras retrocedieron, retirándose al vacío como el nexo se desestabilizó. Un rugido ensordecedor llenó la cámara, sacudiendo al mismísimo suelo bajo sus pies. Orión agarró a Beilra del brazo, apartándola de él. Puede reemplazar este texto por el que desee. Puede escribir o pegar su propio texto en este cuadro de texto, pruebe diferentes idiomas y voces. Cambie la velocidad y el tono de la voz. Puede incluso ajustar el SSML, lenguaje de marcado de síntesis de voz, para controlar cómo suenan diferentes secciones del texto. Haga clic en SSML para probarlo, disfrute de text-to-speech borders colapsando mientras trozos de cristal llovían a su alrededor. Cuando el polvo se asentó, llovió el silencio. El opresivo aura desapareció, reemplazada por una quietud casi serena. Orión se hundió en sus rodillas, jadeando por respirar. Mientras Beilra se apoyaba pesadamente contra un cristal cercano, su compostura habitual se resquebrajó ligeramente. Bueno, Orión manejó entre respiraciones entrecortadas. Eso fue algo. Beilra lo miró con una mirada inescrutable, expresión, sus ojos brillantes reflejando los restos de la luz que se desvanecía. De hecho, tal vez la humanidad no sea así fácilmente descartado después de todo. Orión sonrió débilmente, limpiándose la sangre de un corte en su frente. Me alegro de que pudiéramos demostrarle que estaba equivocado, Su Majestad. Por un momento, ninguno de los dos habló, el peso de lo que habían logrado pesaba en el aire. Pero como la realidad de su situación comenzó a hundirse, Orión se dio cuenta de algo crucial. Ellos no eran fuera de peligro todavía. No del todo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, levantándose tambaleándose a sus pies. Val se enderezó, su porte regio regresó con toda su fuerza. Ahora, capitán, nos preparamos para la próxima batalla. Porque lo que sea que se avecina, no llegará sola. Orión, ajustando el agarre de su rifle. De por supuesto que no. ¿Por qué lo haría? Cuando se dieron la vuelta para salir de la cámara, el sonido del movimiento resonó desde las sombras del más allá. Algo o alguien seguía mirando, esperando. Los días que le siguió un borrón de tensión e incertidumbre. El palacio, aunque estabilizado, llevaba las cicatrices de la batalla, agujas destrozadas, paredes chamuscadas y un aire denso de persistente inquietud. Sin embargo, en medio del caos, algo tácito comenzó a echar raíces entre Orión y Beilra. No fue amor a primera vista ni siquiera a segunda vista. Fue más complicado que eso. Su vínculo surgió de la supervivencia compartida, el respeto mutuo y la tranquilidad, momentos en los que bajan la guardia. Orión se encontró demorándose en la presencia de la reina más de lo necesario, atraída por su agudo intelecto y su inquebrantable determinación, ella lo fascinó, la forma en que se portaba con tanto aplomo. Sin embargo, debajo de todo, había una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Para ella en parte, Beilra no podía negar la intriga que este humano agitaba dentro de ella. Su humor, tan extraño pero extrañamente entrañable, rompió con la rígida formalidad que ella siempre había defendido. Él la hizo reír, un sonido que pocos habían escuchado, y por la primera vez en siglos, se sintió viva. Una noche, mientras los soles gemelos se sumergían debajo del horizonte, proyectando Citerion en tonos violeta y dorado, Orión vagó hacia los jardines reales. El espacio era sereno, lleno de flora bioluminiscente que pulsaba suavemente al ritmo del latido del corazón del planeta.
Allí encontró a Beilitra de pie cerca de un cristalino fountain, su silueta enmarcada por la luz que se desvanece. ¿No eres de los que descansan, lo eres? Preguntó Orión, con un tono burlón pero cálido. Beilra se volvió ligeramente, ella ojos luminosos encontrándose con los suyos. Descansar es un lujo que no puedo permitirme. Ella respondió fríamente, aunque no hubo error. La comisura de su boca se movió ligeramente hacia arriba. Incluso las reinas necesitan tiempo de inactividad, o me encontré, apoyado casualmente contra una estructura arbórea cuyas ramas brillaban como plata líquida. Además, ¿gobernar una especie entera no se vuelve agotador? Su mirada suavizado solo una fracción. Lo hace, pero el deber viene antes que la comodidad. Él empujó el árbol y se acercó a ella, deteniéndose lo suficientemente cerca como para sentir el leve zumbido de energía que irradiaba de su piel. El deber es importante, claro, pero ¿qué pasa con la alegría o la curiosidad? Tienes todo esto galaxia a su alcance, Majestad. ¿Alguna vez has pensado en explorarlo en tus propios términos? Beilra inclinó la cabeza, considerando sus palabras. Los humanos son criaturas peculiares, reflexionó. Tu lugar tal valor en emociones fugaces. No son fugaces si los dejas quedarse, dijo Orión en voz baja. Se convierten en parte de quien eres. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio se alargó entre ellos. Cargados de pensamientos y sentimientos tácitos, ninguno de los dos se atrevió a articular. Finalmente, Beilra rompió el tranquilo. ¿Y qué sabrías de mis emociones, Capitán Drake? Su voz era más suave ahora, casi vacilante. Yo sé eres más fuerte de lo que nadie te da crédito, incluyéndote a ti mismo, Orión, respondió con seriedad. Y sé que te preocupas profundamente, incluso si no quieres admitirlo. Beilra apartó la mirada. Su expresión vigilado pero teñido de algo parecido a la añoranza. Cuidado, humano. Tales suposiciones podrían ser peligrosas. Tal vez, Orión concedió con una sonrisa de risa. ¿Pero no es el peligro algo nuestro? Ella se rió a pesar de sí misma. El sonido musical y raro. De hecho, aunque sospecho que disfrutas mucho cortejando el peligro más de lo que es sabio. Solo cuando conduce a algún lugar que valga la pena. Él disparó de vuelta, su sonrisa ensanchándose. Sus bromas continuaron hasta altas horas de la noche. Cada palabra acercándolos hasta que la línea entre alianza y afecto borrosos. Para cuando se separaron, ambos sabían que algo había cambiado irrevocablemente, ninguno lo nombró en voz alta, todavía no. Pero la chispa era innegable. Días convertidos en semanas, y la frágil paz por la que habían luchado comenzó a solidificarse. Reparaciones a el palacio progresó constantemente, y los susurros entre la corte sugirieron un nuevo respeto por la humanidad, gracias en gran parte a las acciones de Orión. Aún así, las sombras se cernían en el horizonte. Informes se filtraron extraños fenómenos que ocurrían en Citera. Perturbaciones inquietantemente similares a las que precedieron al ataque al palacio. Una mañana, Orión se unió a Beilra en la sala de guerra donde mapas holográficos del planeta flotaban sobre una mesa circular. Sus guardias la flanqueaban, su postura rígida con inquietud. Siller, el capitán de la guardia que una vez huyó de la sala del trono, se puso de pie cerca, sus mandíbulas se contraían nerviosamente. Estas anomalías, Beilra hizo un gesto hacia el mapa, su voz entrecortada. Reflejan los patrones que observamos antes de la brecha. Lo que sea la fuerza que nos invadió no ha sido completamente vencida. Orión estudió los datos, frunciendo el ceño. Entonces, lo que sea que sucedió en esa cámara no terminó el trabajo. Parece poco probable, admitió. Interrumpimos el nexo, pero tal vez queden fragmentos, hilos residuales que lo anclan a este reino. Genial. Orión murmuró bajo su respira. Porque luchar contra los horrores interdimensionales alguna vez no fue lo suficientemente divertido. Beilra le disparó de reojo mirada, diversión parpadeando en sus ojos. Se nota su sarcasmo, capitán, sin embargo, debemos actuar con rapidez. Si se permite que estos remanentes crezcan sin control, tendremos otra invasión en nuestras manos. Orión terminó sombríamente. Lo tengo, entonces, ¿cuál es el plan? Antes de que pudiera responder, las puertas se abrieron de golpe y un mensajer entró corriendo, visiblemente conmocionado. Su Majestad, ha habido un ataque contra el cuadrante oriental. Asentamientos enteros han desaparecido.
Expresión de Beilra endurecido. Reúne refuerzos. Nos vamos inmediatamente. Orión caminó adelante sin dudarlo. Cuente conmigo. Siller vaciló, mirando entre la reina y el humano. Su Majestad, seguramente no quiere arriesgarse, otra vez. No me acobardaré mientras mi gente sufra. Beilra interrumpió bruscamente, prepara la flota. Cuando la sala estalló en un caos organizado, Orión atrapó el brazo de Baleitra suavemente, apartándola. No tienes que hacer esto solo. Dijo con firmeza. Estoy contigo. Su mirada se suavizó solo por un momento. No haga promesas que quizás no sobrevivas para cumplir. Orión. Demasiado tarde, respondió con una sonrisa torcida. Ya lo hice. El viaje al cuadrante oriental estuvo plagado de peligros. El paisaje tenía transformado, retorcido en una versión de pesadilla de sí mismo. Cristal imponente, las formaciones ahora latían con energía malévola y el aire crepitaba con estática. A medida que se aventuraban más profundo, aquella sensación de temor se hizo palpable, presionándolos como un peso físico. Cuando llegaron a la vista del ataque, la devastación fue asombrosa. Los edificios yacían en ruinas y el suelo era negro chamuscado. Los sobrevivientes se acurrucaron juntos, con los ojos muy abiertos de terror. Entre ellos había una joven alienígena, agarrando una muñeca hecha jirones, que corrió hacia Beilra y se aferró a su túnica. Por favor, Su Majestad, el niño gimió. Sálvanos, velo arrodillado, colocando un reconfortante mano en el hombro del niño. Lo haremos, ella prometió, su voz firme a pesar de la confusión interior. Tienes mi palabra. Orión observó el intercambio, su pecho apretando. En ese momento, no vio a la reina estoica, sino a un ser capaz de profunda compasión. Solo profundizó su admiración y sus sentimientos por ella. Al caer la noche, acamparon en medio de los escombros. Mientras que otros tendían a la herido, Orión se sentó junto a Beilitra cerca de un pequeño incendio. Las llamas echan a bailar sombras en su rostro, resaltando el agotamiento que tanto se esforzó por ocultar. No puede salvar a todos, él dijo en voz baja, rompiendo el silencio. Debo intentarlo, respondió ella, con su voz apenas por encima de un susurro. Eso es lo que significa liderar. Orión se acercó, cepillando un mechón de cabello de su cara. Estás haciendo todo lo que puedes. Eso es todo lo que cualquiera puede pedirte. Ella conoció azul la mirada, sus defensas desmoronándose bajo el peso de su sinceridad. ¿Por qué persistes en ver lo mejor de mí o de Ian? No soy el héroe que imaginas. Tal vez no, admitió. Pero lo estás intentando, y eso cuenta para algo. ¿Qué estamos haciendo, Orión? Preguntó ella, con la voz temblorosa. Algo que vale la pena arriesgar todo por, respondió simplemente. Pocos sabían ellos de su incipiente, la conexión pronto enfrentaría su mayor prueba. Porque a lo lejos, las sombras se agitaban una vez más oscuras y hambrientas que antes. El camino hacia la paz no fue inmediato, ni fácil. La persistente amenaza de los interdimensionales horrores se cernían sobre Citerion como una nube de tormenta que se negaba a disiparse. Orión y Beilra trabajaron incansablemente uno al lado del otro, liderando expediciones a los paisajes marcados por cicatrices donde las anomalías aún latían con energía siniestra. Cada misión nos acercó más, no solo como aliados, sino como socios, unidos por un propósito compartido y un afecto creciente. Su vínculo se profundizó con cada desafío que enfrentaron juntos. Ya fuera elaborando estrategias en la sala de guerra, navegando por terrenos traicioneros o consolando a los sobrevivientes del ataques, su conexión se volvió innegable. La corte susurró sobre el capitán humano que había capturado el corazón de Queen, aunque pocos se atrevieron a expresar sus opiniones abiertamente. Beilra, siempre majestuoso y sereno, ignoró los murmullos, mientras que Orión los ignoró con su característico humor. Por la noche, después de una campaña particularmente agotadora, se encontraron solos en un balcón con vista al reconstruido jardines del palacio. El aire era fresco, transportando el tenue aroma de la flora en flor. Orión se apoyó contra la barandilla, observando a Beilra mientras miraba las estrellas. Ya sabes, comenzó casualmente. Atrás, cuando llegué aquí por primera vez, nunca imaginé que terminaría luchando contra invasiones alienígenas o enamorándome de una reina alienígena. Velo volvió a él, sus ojos luminosos reflejando el suave resplandor de las lunas gemelas. Y sin embargo,
Aquí estamos, ella respondió, su tono ligero pero teñido de curiosidad. ¿Te arrepientes? No por un en segundo lugar, dijo Orión con seriedad. Dudó antes de continuar, su voz más suave ahora. Pero me he estado preguntando qué pasará después para nosotros. Quiero decir, ella la expresión cambió, volviéndose más seria. Hablas de permanencia. Y supongo que sí, admitió, frotándose nerviosamente la nuca. Mira, Beilra, no estoy hecho exactamente para la vida real. Pero si hay siquiera una oportunidad, sientes lo mismo que yo. Ella le puso una mano en el brazo, silenciándolo. Orión Drake, ya has demostrado que eres digno de formas que ningún título se podría medir. Salvaste a mi gente y a mí cuando otros vaciló. Y sí, ella hizo una pausa, una rara vulnerabilidad de parpadeo a través de su cara. Sí, lo quiero profundamente. El alivio se apoderó de él, seguido rápidamente por la euforia. Así que, ¿significa esto que lo que creo que significa? Una pequeña sonrisa tocado en sus labios. Significa, capitán, que quizás la tradición pueda reescribirse. Su unión fue sin precedentes, un ser humano casarse con un extranjero de la reina, y envió ondas de choque a través de la sociedad citeran y de la galaxia en general. Algunos lo aclamaron como un símbolo de unidad entre especies. Otros vistos lo hizo con sospecha o absoluta hostilidad, pero ni a Orión ni a Val les importó. Ellos estuvieron uno al lado del otro durante la ceremonia, rodeados de amigos, camaradas y dignatarios de todas las estrellas. Mientras intercambiaban votos bajo el brillante dosel de flores bioluminiscentes, allí no había duda en la mente de nadie. Estos dos estaban destinados a serlo. En los años que seguido, su amor floreció en algo extraordinario. Juntos, ellos gobernó Citerion con sabiduría y compasión, marcando el comienzo de una era de prosperidad y curación. Sus hijos, una mezcla de rasgos humanos y extraterrestres, se convirtieron en testimonios vivientes de la posibilidad de la unidad. Cada niño heredó piezas de las fortalezas de sus padres. La resiliencia y el humor de Orión y la gracia de Beilra e intelecto. La mayor, Lyra, poseía los ojos brillantes de su madre y el espíritu aventurero de su padre. A menudo acompañaba a Orión en misiones diplomáticas, encantando a los líderes con su ingenio y diplomacia. Kalin, la hija del medio, era más tranquila pero ferozmente protectora, encarna las mejores cualidades de sus padres. Y Poco Mera, el más joven, tenía un don para hacer reír a todos. Su contagiosa alegría de iluminación incluso en los días más oscuros. La vida no era sin sus los desafíos. Todavía hay facciones dentro de Citerion que se opuso a la unión y ocasionales escaramuzas estallaron a lo largo de las fronteras, pero Orión y Beilra enfrentan todos los obstáculos juntos. Sus alianzas más fuertes que nunca. Ellos enseñaron a sus hijos la importancia de la empatía, la valentía y estar firmes en el rostro de la adversidad. Como los años pasaron, las cicatrices de la guerra desapareció, reemplazado por ciudades prósperas y esperanza renovada. La familia real se convirtió en figuras queridas, símbolos de un nuevo capítulo para Citerion. Incluso Siler, una vez escéptico de Orión, creció a respetarlo, a menudo comentando cuánto el humano había cambiado a la reina para mejor. En las noches tranquilas, Orión y Beilra se retiraba a sus aposentos privados, sentados juntos en un balcón muy parecido al que tenían primero, confesó sus sentimientos. Miraban las estrellas, hablando de todo y de nada, sus manos entrelazados. A veces se llevaría a recordar acerca de las batallas que habían luchado, los temores que habían superado, y el improbable camino que había traído. Usted sabe, Orión, reflexionó una noche. Si alguien me hubiera dicho en la espalda la tierra, que yo terminaría casada con un extranjero reina, sentencia de un planeta lleno de Bujellet guerreros, me habría reído en su rostro. Y sin embargo, aquí estamos. Beilra se hizo eco de sus palabras anteriores, su voz cálida con la diversión. La prueba viviente de que el destino tiene un sentido del humor peculiar, él sonrió, tirando de ella más cerca. Imagino que todo funcionó bastante bien. Mejor de lo que podría haber imaginado, admitió, apoyando la cabeza en su hombro. Gracias, Orión. Para todo. No se necesitan gracias, respondió en voz baja. Solo prométeme una cosa. ¿Qué es eso? Eso seguirá escribiendo nuestra propia historia. Sin reglas, sin límites, solo nosotros. Ella sonrió, sus ojos brillaban de amor, siempre.
Y así vivieron en paz, no porque el Galaxy dejara de ser peligroso, sino porque enfrentaron todo lo que se les presentó como equipo, rodeados de sus hijos, de su gente y de la vasta belleza del cosmos. Orión y Beilra demostraron que el amor trasciende los límites, desafía las expectativas y crea algo verdaderamente extraordinario. El suyo fue un legado escrito a la luz de las estrellas, una historia de coraje, conexión y el poder perdurable de esperanza.